En este vídeo vamos a recordar todo lo que vimos en la sesión presencial 2, en concreto las operaciones de análisis espacial. Estas operaciones están relacionadas con el ejercicio número 3 y en concreto con el paso 4, crear un nuevo SHP a partir de uno conocido, recortar cartografías, simbolizarlas, etc. Vamos a realizar el ejercicio número 3, dentro de ellos el paso 4 y el 5. Vamos a empezar por este punto, crear un nuevo SHP con los límites de los municipios de la provincia de Cáceres. Tenemos que guardarlo con este nombre y utilizar para hacer la consulta una secuencia SQL. Lo primero que tenemos que hacer es abrir ArcGIS. Una vez que tenemos abierto el programa, cargaremos la capa con todos los límites municipales de España. Esa capa la tenemos dentro de la cartografía del curso, en límites administrativos, líneas límites, y vamos a utilizar una capa que ya habíamos proyectado a ETRS 89 uso 30, polígonos municipios, la reproyectada. Añadimos la capa de información, ya nos aparece en el sistema de coordenadas definitivo en el que tenemos que transformar todas las capas, y el procedimiento para realizar este ejercicio, el de crear un SHP con los límites de los municipios de la provincia, es el siguiente. Solo necesito los municipios que están dentro o que configuran la provincia de Cáceres. Para ello me voy a la herramienta de selección por atributos, y lo único que tengo es que rellenar esta ventana emergente. Como solo tengo una capa, me aparece por defecto. Si tuviese más, tendría que elegir la capa sobre la que quiero hacer la consulta. El método que quiero trabajar es crear una nueva selección. Para ello utilizaré la columna código INE, donde sabemos que aparecen los códigos correspondientes a las diferentes provincias. Para finalizar la consulta, simplemente tendremos que ir rellenándolo en la consulta en este sentido. Con este campo yo le tengo que decir los atributos que necesito. ¿Qué atributos necesito? Pues lo primero que vamos a hacer es venirnos a la tabla de atributos y comprobar de qué manera podría de forma automática seleccionar todos los municipios de la provincia de Cáceres. Esta columna hemos dicho que tenía los códigos INE de cada uno de los municipios. Si nos vamos a los códigos correspondientes a la provincia de Cáceres, nos damos cuenta que están comprendidos entre el 10.000 y el 10.099. Por lo tanto, la consulta va a requerir que utilicemos todos los municipios en ese intervalo. ¿Cómo hacemos esto? Pues en el cuadro que vimos anteriormente, en selección por atributos, lo que tenemos es que configurar esa consulta como una consulta SQL. Le tenemos que decir que de esta columna me coja solo los municipios o los códigos que sean mayores, vamos a darle para que me aparezcan todos los valores posibles, mayores que, en este caso sería, buscamos aquí, el 10.000 o el 10.001 en nuestro caso, 10.001, mayores o iguales que 10.001 o mayores de 10.000. Después le tenemos que indicar un operador booleano, es decir, y para cerrar el conjunto, que los códigos sean menores que, en este caso, 10.000, lo escribimos nosotros directamente, 999. Es decir, todos los códigos que estén comprendidos entre el intervalo 10.000 y 10.099, todos los códigos mayores de 10.000 y todos los códigos menores de 10.099 aparecerán en esta consulta. Le damos a aplicar. Si no nos aparece ningún mensaje de error, es que hemos hecho bien la consulta, como podemos observar en la pantalla gráfica. Si nos aparece algún mensaje de error, es que no hemos escrito bien la consulta. Tened cuidado porque hay que repetir el nombre de la columna antes de hacer la consulta. También tened cuidado en incluir una comilla antes de incluir el valor numérico, y también tenéis que incluir el operador booleano que va a cerrar ese conjunto. En este caso es el operador y,
porque lo que necesitamos es una intersección. Le damos a OK y ya tenemos seleccionado todos los municipios de la provincia de Cáceres. Si hacemos un zoom total, un zoom to layer, un zoom a la capa, un zoom total, nos damos cuenta que solo tenemos seleccionado esos municipios y hemos hecho una selección por atributos. Para conseguir completar el ejercicio y tener una capa solo con estos municipios, lo que tengo que hacer es generar un nuevo SHP con esa capa seleccionada. Para ello, le doy al botón derecho encima de la capa donde tengo hecha la selección, le doy a Data, Exportar datos, y por defecto en el método de exportación me utiliza solo los elementos seleccionados y lo único que tengo que indicarle es la ruta donde quiero que me guarde esa información. En límites administrativos voy a guardarlo, como nos decía en el enunciado del ejercicio, como límites administrativos. Límites. Y lo vamos a guardar como límites Cáceres. O mejor, como municipios Cáceres. Le damos a salvar. Perdón, tenemos que indicarle aquí el tipo de datos que quiero crear. Hemos dicho que lo que queremos crear es un nuevo SHP, no una geodatabase. Por lo tanto, el tipo de datos a guardar es SHP. Simplemente municipios Cáceres, cambio que es SHP, le doy a guardar, OK. Y ahora me pregunta si quiero visualizar en la vista el elemento que acabo de crear. Le digo que sí, desactivo la capa original y como podéis comprobar ya tengo un nuevo SHP con los límites de los municipios de la provincia de Cáceres, que era exactamente lo que nos pedía en este primer ejercicio, crear un nuevo SHP con los límites de los municipios de la provincia de Cáceres, y para ello hemos utilizado una consulta SQL. Bien, este sería el primero de los pasos de este ejercicio. El siguiente paso que nos pide es que recortemos la cartografía proporcionada según la hoja 576 del mapa topográfico nacional y guardar los resultados como un nuevo SHP. Es decir, tenemos que recortar capa por capa de todas las capas de la carpeta de mapas, toda esta cartografía que está dentro de esta estructura que creamos en los ejercicios anteriores, ir recortándola según lo que nos indica aquí, según una hoja del mapa topográfico nacional, en concreto la hoja 576. Para ello tenemos que cargar los límites de las hojas. Los límites de las hojas le damos a añadir. Dentro de cartografía, de base, tenemos una carpeta que se llama cuadrícula. Esa cuadrícula no es nada más y nada menos que las hojas de cada uno de los mapas topográficos nacionales. En este caso vamos a utilizar el mapa topográfico 50.000 y la capa que ya habíamos transformado en ETRS89 con uso 30. Le damos a añadir. Esta capa, recordar que la habéis tenido que crear vosotros anteriormente en los ejercicios anteriores, cuando teníamos que ir reproyectando todas las capas a este sistema de coordenadas, ETRS89, uso 30, si no, no nos va a coincidir. Lo primero que tenemos que hacer es localizar esa hoja, la hoja 576. Para ello, abrimos la tabla de atributos y tenemos una codificación aquí en esta columna donde nos aparecen todos los códigos de cada una de las capas. Simplemente buscando el código correspondiente, 576, está aquí, ya tenemos seleccionada en la vista esa hoja correspondiente. Es decir, lo que tenemos que hacer es buscar la hoja 576, buscándola en esa tabla, seleccionándola, pinchando en esta parte, aquí en la parte izquierda, la hoja 576. Cerramos la tabla de atributos y lo que tenemos que hacer seguidamente es generar un nuevo SHP solo con esta hoja, y es el procedimiento exactamente igual que el que hicimos en el paso anterior. Botón derecho sobre la capa que tenemos hecha la selección, datos, exportar datos. En este caso igualmente aparece figura seleccionada, que simplemente será una. Le decimos dónde queremos guardar la información. En este caso vamos a crear una carpeta nueva, la podemos crear desde el navegador de Windows, con el botón derecho
nueva carpeta, o directamente la podemos crear desde ArcGIS con esta herramienta de aquí, nueva carpeta, y le vamos a poner 576. Ahí vamos a guardar toda la cartografía que recortemos. 576, y le vamos a poner a esta capa hoja 576. Por defecto ya me hemos memorizado que las capas de salida tienen que estar en Save File. Si no fuese el caso, tendríamos que elegir esta segunda opción, Save File. Le damos a salvar, a OK y a sí, para que nos aparezca aquí esa capa. Si desactivamos la capa de información, podemos eliminar ya esta capa, podemos eliminar también la de los polígonos. Haciendo un zoom a esta zona seleccionada tenemos esa hoja, tenemos todos los municipios de Extremadura y por lo tanto tenemos parte de este punto resuelto. Tenemos esa hoja del mapa topográfico nacional. Lo que tenemos que hacer ahora es recortar la cartografía proporcionada según esa hoja. Os voy a hacer un par de ejemplos para que veáis cómo se trabaja con la herramienta de recortar. Recordad que aquí a la derecha tenemos una caja de herramientas donde tenemos una serie de pequeños de directorios donde hay almacenado diferentes herramientas. Comentamos que teníamos en Analysis Tool o herramientas de análisis, teníamos una serie de herramientas ordenadas en función de los tipos de operaciones que podríamos hacer con ellas. De las más generales, si hacemos un despliegue general de esta caja de herramientas, acordaros que hablamos de la herramienta de recortar, de la herramienta de intersección, de la herramienta de unión, de la herramienta de área de influencia, son las más utilizadas. En este caso vamos a utilizar la herramienta de recortar, la herramienta de clip. Lo que necesito es que todas las capas con las que he trabajado, las de hidrografía, comunicaciones, el Corine Land Cover, etcétera, tengan una extensión que se corresponda con esta hoja del mapa topográfico nacional. Para eso lo que voy a utilizar es esta hoja como molde para ir recortando el resto de información de las capas. Le damos doble clic a la herramienta de clip, está dentro, recordar que está dentro de herramientas de análisis, extracción, clip, le doy doble clic y lo mismo de siempre, tenemos que rellenar el cuadro emergente que nos sale. En las capas de entrada tenemos que decirle la figura que va a ser recortada, es decir, la masa que voy a utilizar, el fondo que voy a utilizar y sobre el que quiero actuar. En este caso voy a recortar la capa de municipios, que es la que tengo activada. Esa capa de municipios la voy a recortar con una otra capa determinada. En este caso, como molde, voy a utilizar la capa de la hoja 576. Es decir, le estoy diciendo al programa que quiero recortar los municipios con la extensión de la hoja 576. Y lo que le tengo que decir finalmente es dónde quiero guardar esa información. Por defecto me lo guarda en una geodatabase general de ArcGIS. Yo le quiero decir que me lo guarde dentro de esa carpeta que creamos anteriormente llamada 576. Y le voy a denominar municipios 576. Le doy a salvar, a OK y ahora empieza el proceso. Como veis aquí, el proceso ha finalizado con éxito. Desactivo el resto de información y esta es la superficie de los municipios que coincide exactamente con la hoja 576. Por eso me aparece de esta manera. Esto es la capa final que necesito. Este mismo proceso que acabo de hacer ahora mismo lo vamos a repetir con diferente cartografía. Yo os voy a hacer dos ejemplos más, pero vosotros lo tenéis que repetir con todas las capas de información almacenadas en este árbol de directorio. Tenéis que ir cargando las capas y ir recortándolo. En este caso, por ejemplo, voy a recortar la capa de ríos. Tenemos a recordar que utilizad todas las capas que tengáis ya reproyectadas a ETRS-89 para evitar que no haya superposición, etcétera. Tenemos la capa de ríos y quiero recortar, solo me quiero quedar con esta sección que aparece. Es decir, la herramienta de recortar funciona igual con capas de polígonos, como con capas de puntos, como con capas de líneas. La única
salvedad es que la capa que recorta siempre tiene que ser de polígonos, no podemos recortar con una capa de líneas, obviamente. Utilizamos de nuevo la herramienta de clip. La capa que queremos recortar ahora es la de ríos. La capa de recorte sigue siendo la misma, la hoja 576, y la capa de salida vamos a guardarla igualmente en la hoja 576. Se llamará ríos 576. Todas estas capas que estoy creando están heredando el sistema de proyección de la capa original, es decir, todas van a estar en ETRS89 uso 30. El clip ha terminado y si desactivamos las opciones vemos cómo tenemos una capa de ríos solo con la superficie seleccionada. Vamos a hacer un último ejemplo con la capa de usos del suelo, con el Corine Land Cover. Añadimos la capa de usos del suelo y lo que necesitamos es solo esta porción que se corresponde con la hoja. Igualmente nos vamos a Toolbox, a la herramienta de clip. La capa que quiero recortar ahora es Corine Land Cover. La capa de recorte por ahora siempre la misma. En el caso de que pues, se puede utilizar una hoja, se puede utilizar un municipio, lo que necesite recortar en cada momento. La capa de salida le vamos a denominar Corine Land Cover 576. Le damos a guardar y OK. El proceso ya ha terminado y aquí tenéis esa capa que hemos seleccionado simplemente con la extensión territorial correspondiente a la hoja que necesitamos. Bien, pues este proceso lo tenéis que repetir con toda la cartografía proporcionada, utilizando siempre la hoja 576 para recortar y guardándolo en esa carpeta que hemos creado anteriormente. El siguiente paso es organizar las capas en un proyecto y simbolizarlas de forma adecuada. Para organizar las capas, simplemente, una vez que las tengáis todas creadas, todas recortadas, tendríamos que cargarlas, ir cargando los embalses, los polígonos, etcétera, y simplemente ir agrupando las capas que se corresponden con las mismas unidades temáticas. En este caso, embalses, ríos y polígonos ríos. Si lo selecciono todo utilizando el botón control para ir marcando varios elementos, le damos al botón derecho y agrupar. Lo que tendríamos que hacer es darle un nombre a ese grupo, en este caso hidrografía. De este modo, todas las capas de la hidrografía las puedo ir activando y desactivando en función de las necesidades, todas juntas. El Corine Land Cover lo dejaría independientemente y lo que sí que tendría es que hacer lo mismo con límites administrativos, con las comunicaciones principalmente. Es decir, agregar todas las capas de comunicaciones en ETRS89 uso 30, seleccionarlas como hemos hecho con la hidrografía y con el botón derecho agrupar, ir creando reproduciendo este mismo directorio en el árbol en la tabla de contenidos. De este modo tengo la cartografía organizada para poder visualizarla o localizarla de una forma fácil y rápida. Una vez que las organizamos, nos propone simbolizarlas. En los ejercicios siguientes veremos cómo simbolizar de forma adecuada la cartografía. Simplemente aquí os muestro que pulsando sobre el símbolo podemos cambiarle el color de los embalses, por ejemplo, el color de la línea, incluso el grosor de esa línea. La simbología cambia, simplemente dándole con un clic encima del elemento. Le damos a OK. Los ríos los ponemos, por ejemplo, en azul. Tendremos que simbolizarlo pues adaptándonos un poco a una simbología estándar que nos permite identificar los elementos sobre la cartografía. En este caso hemos simbolizado, por ejemplo, los elementos de la hidrografía. También tenéis que simbolizar el resto de cartografía, simbolizarla de forma adecuada. Además nos indica que utilicemos el layer correspondiente para simbolizar el Corine Land Cover recortado. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos aquí el Corine Land Cover correspondiente a la hoja 576. Todo el Corine Land Cover está simbolizado del mismo color, pero cada uno de estos polígonos son
usos del suelo diferentes. Si yo utilizo la herramienta de identificar y me pongo encima de cada uno de esos códigos, me aparecen unos códigos y unos identificadores que varían, ¿veis? 222, 323, esos códigos se corresponden con diferentes usos del suelo. Pero ni en la tabla de atributos, botón derecho, abrir tabla de atributos, ni en ningún otro sitio tenemos información de lo que significan esos códigos. Esa información nos la da la leyenda. Para eso, en la carpeta de usos del suelo tenemos no solo el SHP correspondiente, que es el que hemos cargado y del que hemos obtenido esta cartografía, sino que tenemos un archivo denominado layer, LYR, con el mismo nombre. Ese archivo layer lo que nos proporciona es la leyenda que permite interpretar y simbolizar esta cartografía. ¿Cómo recuperamos esa leyenda? Nos vamos al botón derecho, propiedades, encima de la capa correspondiente, y a la pestaña simbología. En este caso no quiero simbolizar por un único símbolo, sino que quiero que haya diferentes categorías que se van a corresponder con los diferentes usos del suelo. En este caso vamos a importar la simbología. Podría añadir yo aquí todos los valores correspondientes con esos códigos, con el código 66, por ejemplo. Ahí tendría todos los códigos con una rampa de color que podemos seleccionar y que podríamos interpretar. Por ejemplo, así, si le damos a aplicar, veis, cada código aparece ahora de un color, pero ese color no significa nada. Es un color aleatorio que le hemos añadido nosotros. Si queremos que esos códigos tengan un significado real, vamos a importar esa leyenda que se nos proporcionó cuando nos hemos descargado la cartografía de usos del suelo. Dentro de la carpeta de usos del suelo tenemos que tener esa capa. Corine Landcover 06 Layer. Le damos a añadir, le decimos OK. Me va a preguntar si tenemos esa columna, como la tenemos porque es la misma cartografía, y ahora lo que me acaba de hacer es simbolizarme ese Corine Landcover por esos códigos. Esos códigos de colores ya van a tener un significado y van a tener una leyenda que luego podremos consultar en internet lo que significa. Tenemos los diferentes usos del suelo y esos colores ya son oficiales, estándar, y tienen un significado asociado. Es decir, podemos guardar información de simbología en una capa de layer que me permita visualizar una capa de información, un SHP, con los colores que el usuario original o el creador de los datos ha definido. Pues, del mismo modo que hemos aplicado el layer en la cartografía del Corine Landcover, podemos también crear una nueva capa de layer, en este caso por ejemplo con la cartografía de embalse, para facilitar a cualquier usuario no solo la capa sino también la forma de simbolizarla. Para ello nos situamos encima de la capa, le damos al botón derecho y tenemos aquí la opción de salvar la capa como un archivo de layer. Le damos a la opción y igual que guardamos un SHP, pues en este caso nos va a generar un layer con información se va a denominar exactamente igual que la capa original. Le damos a guardar y si nos fijamos aquí en el catálogo, en la carpeta donde la hemos guardado, si la refrescamos, acordaros, botón derecho refrescar, aparece ese símbolo con ese rombo que identifica el layer. Ese layer junto con el SHP de embalses nos va a facilitar la simbología establecida estándar sobre las capas que queramos trabajar de esta manera. Por último, el último paso es crear un nuevo data frame, un nuevo marco de datos para cargar la capa de municipios de la provincia de Cáceres. La capa de municipios de la provincia de Cáceres la tenemos cargada ahora mismo en el layer donde estamos trabajando con las capas. Ese layer le podemos cambiar el nombre y ponerles capas de la hoja 576. Y si creamos un nuevo entorno de trabajo, un nuevo marco de trabajo, insertar marco de trabajo, un marco de datos, creamos una nueva vista, se nos ha activado por defecto al crearla, en insertar data frame, y está vacía. En este caso actúa de forma totalmente independiente una de la otra.
Añadimos la capa que necesitamos, que se nos indica en el ejercicio, cartografía 576, municipios de la hoja 576, y ya tenemos ese ejercicio finalizado. Para movernos de un layer a otro, de un data frame a otro, simplemente con el botón derecho encima del elemento, activar, pasamos fácilmente de lo que sería un entorno de datos a otro entorno de datos. Botón derecho, activar. El data frame que aparece en negrita es el sobre el que estamos trabajando, sobre el que estamos actuando, sobre el que añadiremos capas, sobre el que realizaremos análisis espacial, etc. Más adelante veremos qué utilidad puede tener esto a la hora de hacer composiciones de mapas, etc. Y en definitiva, este ejercicio estaría finalizado. Ese paso 4 del ejercicio estaría finalizado. A continuación realizaremos unos sencillos ejercicios relacionados con las herramientas de edición. El ejercicio que proponemos es el que se describe en el paso 5 del ejercicio 3. Revisar manualmente la topología de la capa de ríos y asegurar la conectividad de esos ríos y arroyos. Lo que tenemos que hacer inicialmente es abrir el programa, un nuevo proyecto de ArcGIS, y cargar la capa de ríos. Le damos a añadir datos, buscamos la capa de ríos dentro de nuestra cartografía de mapas, cartografía, hidrografía, y utilizamos la capa de ríos que hemos proyectado a ETRS 89 uso 30. La añadimos. Si hacemos un zoom a esta zona en concreto, que es la zona del Valle del Jerte, la correspondiente con la hoja 576, si hacemos un zoom nos damos cuenta que hay falta de conectividad en algunos arroyos con el río Jerte. Esto es un error topológico que es muy común en la cartografía y vamos a intentar solventarlo. Para ello lo que debemos es unir estas líneas, ampliar esas líneas, modificar los vértices, etc. Y la herramienta para hacerlo es la herramienta de edición. ¿Dónde está la herramienta de edición? Vamos a sacar esa barra de herramientas. Nos situamos en la zona gris superior, botón derecho, editor. Ya tenemos la herramienta fuera, esta es la herramienta de editor, están desactivadas todas las funciones, porque lo primero que tenemos que hacer es decir sobre qué capa, si tuviéramos más de una, pues sobre qué capa tenemos que actuar. Vamos aquí, desplegamos el menú y le damos a comenzar edición, Start Editing. Al darle a comenzar edición me aparece esta ventana emergente donde me aparece la capa sobre la que voy a actuar. Si me coloco sobre ella, si pincho encima de ella, aquí debajo me aparecen las herramientas de construcción. Puedo dibujar líneas en este caso, dibujar a mano alzada. En el caso de que fuese una capa de polígonos podría dibujar rectángulos, líneas, elipses, etc. También en las capas de líneas podría dibujar este tipo de elementos, pero serían elementos simplemente lineales, sin superficie. Esa sería la barra de herramientas y de esta sería el gestor de capas sobre la que voy a editar y las herramientas de construcción, y aquí tenemos una serie de herramientas que me van a permitir gestionar la capa sobre la que estoy actuando en este caso, que es la de ríos. De esta barra de herramientas que es preciso conocer, imprescindible la flecha o el cursor de editar. Tenemos que aprender a diferenciar cuando tenemos seleccionado este cursor de editar a cuando tenemos seleccionado el cursor de selección. El cursor de selección es esta flecha y me aparece una flecha blanca. El cursor de editar es esa flecha que en color negro. Esta flecha me permite seleccionar un elemento y ponerlo en modo editable. Al ponerlo en modo editable quiere decir que pueda trabajar con él con las diferentes herramientas y pueda ver de qué está compuesto. ¿Y de qué se compone una línea? Si pinchamos en cualquiera de esas líneas con la herramienta de edición, le damos doble clic, lo que me sale es el trasfondo de esa línea, es decir, me aparecen en verde una serie de vértices. Uniendo esos vértices hay una serie de segmentos
que son los que al final configuran la línea. Vamos a hacer un zoom global a esta línea. Si la seguimos, le damos doble clic de nuevo para activarlo, nos damos cuenta que al final del todo aparece un vértice en rojo. Ese es el vértice final, nos indica la dirección en la que se ha digitalizado esa línea. Este sería, por lo tanto, el último vértice de esa línea. ¿Qué puedo hacer con la herramienta de edición? Vamos a volver a hacer un zoom en esta zona, doble clic, puedo mover un vértice y traerlo a su punto, digamos, original, al que debería estar, que es justo en la intersección con el río. Si le doy doble clic y me sitúo en un segmento entre dos vértices y les doy al botón derecho, puedo insertar un nuevo vértice. Puedo volver a otro segmento e insertar otro nuevo vértice. Estos vértices, cuando me coloco encima de ellos, aparece este símbolo, puedo moverlos y cambiar la configuración de la línea. Si os dais cuenta, cuando estamos moviendo un vértice, simplemente pinchándolo y sin soltar el ratón, moviéndolo, cuando suelto el botón izquierdo del ratón es cuando se me posiciona en el lugar que deseo, me aparece, fijaros, a veces un texto, en este caso pone el nombre de la capa, vértice, vertex. ¿Qué significa eso? Eso simplemente es una herramienta que lo que hace es trabajar con las proximidades o con una función de autoajuste de las líneas con las que estoy trabajando en este caso. Vamos a desplegar una barra de herramientas que nos va a permitir gestionar si queremos o no queremos utilizar ese autoajuste. Nos volvemos a situar en la parte derecha, en la parte gris de las barras de herramientas, botón derecho, y vamos a sacar la herramienta Snapping. Aquí la tenéis, Snapping. Esta herramienta de Snapping lo que hace es desplegarme esta sencilla barra de herramientas donde tengo una serie de botones que puedo activar y desactivar. Y en primer lugar tengo un Snapping, que es un autoajuste a un punto, un autoajuste al final de la línea, un autoajuste a los vértices o autoajuste a lo que sería un segmento. ¿Qué quiere decir? El del punto lo que me haría es un snapping, un autoajuste a un elemento puntual. El snapping al final de la línea lo que me hace es autoajustarme esa línea a cualquier otro punto final que encontremos. Y el autoajuste de vértice y de segmento utilizaría el vértice como punto para enganchar otra línea o el segmento en cualquier lugar. En este caso, por ejemplo, si hacemos doble clic sobre la línea donde la hemos ajustado, se ha utilizado un autoajuste al vértice. Fijaros como esa línea que acabamos de mover se ha movido directamente a un vértice. Si hacemos un poquito más de zoom, vamos a poder modificar ese autoajuste, por ejemplo, al segmento. Podemos mover ese autoajuste, ¿veis? Cambia el texto que aparece al final de ese nombre. El autoajuste al segmento sería este, doble clic, ¿veis? Aparece autoajustado a una parte del segmento, no a un vértice. En función de las necesidades podremos utilizar uno u otro, pero siempre es preferible utilizar alguno, porque si no le doy a ninguna de las opciones, por mucho que yo intente ajustar la línea a la otra línea, cuando yo hago un zoom, veréis que es muy difícil, casi imposible, que ese autoajuste sea perfecto y que exista conectividad. En este caso hay una línea encima de otra. Si yo utilizo ese autoajuste, por ejemplo, al segmento, enseguida me va a aparecer ese autoajuste y no voy a tener problemas para conectar las líneas. Por lo tanto, para resolver el ejercicio número 5, asegurar que revisar la topología y asegurar que hay conectividad entre los arroyos y los ríos, es necesario activar la herramienta de edición, iniciar la edición y tener también activada la herramienta de snapping o autoajuste. De esta manera puedo ir a los arroyos correspondientes con doble clic y realizar ese autoajuste
conectando cada uno de los arroyos de forma correcta. Puedo navegar por el mapa y puedo ir ajustando esos arroyos, bien a los segmentos o a los vértices. Si lo selecciono y lo muevo, veis, esto sería segmento, ahí aparecería un vértice, en este caso sería un autoajuste a los vértices. ¿Qué más podemos hacer con la herramienta de edición? ¿Qué otras herramientas básicas podemos utilizar? Podemos utilizar, por ejemplo, herramientas para dividir una línea en dos líneas. Este es una línea completa, pero gracias a esta herramienta que tenéis aquí, la de dividir, la de split, la de cortar, puedo venirme a un vértice, a una parte del segmento. También actúan las herramientas de autoajuste. Le doy clic con el botón izquierdo y fijaros, ya son dos elementos independientes. También puedo unir dos líneas que aparentemente son independientes, pero que forman parte de un todo. Para ello tengo que seleccionarlas con el botón de mayúsculas. Pincho encima de una línea, pulso el botón de la flecha de mayúsculas, no el bloque de mayúsculas, sino el que está por encima del botón de control, la flecha de mayúsculas, me voy a la función de editor y le doy a la función de merge, de unión. Me preguntas cuál de ellas es con la que quiero respetar los atributos. Como son dos líneas iguales, cualquiera de ellas me valdría. Le doy OK y ya tenemos de nuevo un único segmento. Es decir, podemos sobre una línea dividir esa línea, cortarla, o también tenemos la opción, en este caso, de unirla. También podemos generar nuevas líneas, nuevos arroyos, por ejemplo. En este caso, lo único que tendríamos que hacer es venir a seleccionar una herramienta para dibujar, en este caso la línea, nos colocaríamos donde queremos iniciar ese dibujo y iremos marcando una serie de vértices, siguiendo pues el recorrido de ese nuevo arroyo. Para finalizar el trabajo, doble clic y ya tenemos creada esa línea. Podemos crear tantas líneas como nos sea necesario. Para suprimir una línea, simplemente seleccionamos y con el botón derecho tenemos la opción de eliminar, o simplemente botón derecho y el botón de suprimir de nuestro teclado. Por lo tanto, ya sabremos crear una nueva línea con esta herramienta, eliminar esa nueva línea, dividir una línea, cambiar y mover vértices y autoajustar los diferentes elementos de la cartografía para que exista conectividad y que la topología sea correcta. Ahora simplemente nos queda guardar los cambios. Aquí en editor tenemos que guardar los cambios. Siempre que iniciamos una sesión para editar una capa, después tenemos que guardar los cambios y seguidamente lo que tenemos que hacer es parar esa edición. Al parar esa edición, y como hemos guardado los cambios ya se convierten en definitivos. Es decir, la topología de esta capa ya sería correcta. Vosotros lo que tenéis que hacer es revisar toda esta zona para comprobar que la topología es correcta en cada uno de los ríos y arroyos. Y en principio el ejercicio 3 con los pasos 4 y el paso 5 estarían resueltos. Podemos guardar toda la información en un proyecto o posteriormente recuperaremos toda la cartografía que hemos generado para seguir avanzando en los ejercicios. Bueno, espero que este video tutorial os haya servido de ayuda para aprender las herramientas de edición y las herramientas de análisis espacial.